Buenos días. Les cuento una intimidad. Yo me ponía de este lado y digo, ¿qué doy hoy? Y ustedes pueden llegar a decir, ¿pero qué? ¿No sabes qué dar? Vos das el curso, ¿no sabes qué dar? Y les cuento por qué doy hoy. Porque en el final del curso, mi clase dependería de cómo esté cada uno. Si por ejemplo el grupo entero, lo hagamos homogéneo para poder explicar, si el grupo entero hubiera tenido muchas dificultades en lo cotidiano y solo hubiera podido participar de las clases en vivo y no pudo visitar el aula virtual, eh, sería una clase que doy, un tipo de clase. Ahora, si de repente el otro extremo, he estado viendo el aula virtual, he hecho los trabajos prácticos, daría otro tipo de clase, distinta. Un tipo de clase bien diferente, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué dudas nos quedan? ¿No? Porque uno ha ido haciendo un trabajo minucioso ahí. Seguramente, entre esas dos puntas, entre no haber podido ver nunca el aula virtual y estar ya habiendo visto todo, habiendo terminado casi los trabajos prácticos, o por lo menos terminado el 1, 2 y 3, los cuestionarios, los trabajos prácticos, entre esas dos puntas seguramente estamos todas, ¿no? Entre ese intermedio. Ahí. Entonces, me es como difícil a mí ahí, ¿no? ¿Me entienden, che? ¿Se va entendiendo lo que les planteo? Entonces, bueno, se me ocurría a mí, porque por ahí llevaría mucho tiempo, por ahí que cada una de nosotras se exprese, qué le pasa, que es re interesante, pero por ahí se nos irían los 50 minutos en que alguna nos expresemos qué nos ha pasado. Es algo realmente agradable. Si tuviésemos más tiempo, es realmente agradable que cada una de nosotras pudiera decir, y no solo agradable, sino muy interesante porque empiezan a salir cosas. Pero por ahí los tiempos no están adaptados a eso del todo, ¿no? Cristina sí se está grabando la clase, ¿no? Tengan en cuenta que yo no grabo con Zoom porque no me gusta cómo queda. Entonces yo estoy grabando con un celular y estoy emitiendo con el otro. Entonces si ustedes miran en Zoom, a lo mejor si avisa algo van a ver que no la estoy grabando a la clase por Zoom. La grabo en otro celular y después la edito. Me gusta más porque si no se graba con los ruidos, se graba, la pantalla se va cambiando en Zoom. Entonces, podría ser muy rico que participemos diciendo qué nos ha pasado a cada una, pero no da el tiempo para eso. Entonces, a mí se me vino, qué importante, si es importante para mí esto de que ustedes me cuenten, porque ustedes son mis alumnas, en esta clase yo quisiera plantear, aunque sea cortito, la importancia de la interacción con la alumna de meditación. ¿Por qué? Porque cuando uno da una asana de yoga, más o menos uno se da cuenta de lo que está mal. Habrá cosas más difíciles de ver, también de acuerdo a la ropa de la alumna, hay partes del cuerpo que uno no logra ver del todo cómo están alineadas. Pero yo doy una postura y veo cómo la hace y es un diálogo. Es más, en la práctica del instructorado por ahí le llamamos diálogo. ¿Qué es diálogo? Yo digo, bien, vamos a flexionar la pierna derecha sobre el abdomen, la tomamos con las dos manos de la zona de la tibia y alguien se toma la pierna izquierda. Entonces, yo dije, veo, y a partir de que veo digo de nuevo, bien, vamos a tratar de tomar la pierna derecha, ¿no? A ver si la persona por distraída, entonces ahí se toma la pierna derecha. Entonces le decimos diálogo porque la persona me contesta, me está contestando con su cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante ver qué le está pasando a la persona. El tema es que en meditación se ve mucho menos,
porque uno no puede ver realmente un montón de cosas. Hay algunas que a medida que vamos tomando experiencia se va notando y que antes no lo notábamos. Darnos cuenta cuánto se pierde la persona, si tiene mucho tamas, si tiene mucho rayas, si siente su cuerpo o no siente su cuerpo. Entonces a mí me parece importante que hablemos hoy de esto de saber hacer determinadas preguntas. Entonces hay una etapa dentro de la clase que le podríamos llamar devolución. Si ya han podido ustedes curiosear el tema de... Esperen, quiero leer algo más que nos puso Cristina ahí. A mí me sirvió muchísimo el curso de los 21 días, dice. El primero que diste. Lo pasé a un pendrive y lo pongo en el trabajo y mis pacientes duermen muy bien. Bueno, bárbaro. Hay algunos trabajos que hacemos así de 21 días donde se va mandando una técnica, ¿no? Para aquellos que no lo han hecho o que no lo conocen, hacemos un grupo de WhatsApp y mandamos una técnica por día y la persona va recibiendo esa técnica, la practica y al otro día así, ¿no? Y a eso es lo que se refiere Chris ahí. Entonces, la idea es que en el módulo número 3 nos enseña a diagramar clases. Dentro de esa diagramación de clases aparecen distintos segmentos de la clase. Esos segmentos, habíamos dicho, podían ser el de atención, el de armonización de la energía, conocimiento de la mente, conciencia corporal, y así ilimitadamente, de acuerdo a lo que uno quiera desarrollar ahí. Pero habría dos segmentos que tienen que ver con el hablar. Uno es el de teoría. Es decir, yo puedo en la clase incluir 10 minutos para explicar lo que voy a hacer si lo hago al principio o lo que hice si lo hago al final. Tratando de darle sentido en el caso de hacerlo al final y de ayudar a la consigna en el caso de cuando lo hago al principio. ¿Me van siguiendo, che? ¿O es mucho para un miércoles a las 8 de la mañana? ¿Va bien? ¿Sí? Vieron las caras de algunos de nosotros, ¿no? Ahí. Está difícil. De acá la estamos remando en dulce de leche, se sabe decir, ¿no? Ahí. Entonces, porque no logro distinguir qué viene del otro lado ahí. Entonces, ahora acomodé los participantes con video para verlos todos porque estaba viendo muchos cuadritos en negro. Gracias por las sonrisas. Algunos han hecho una sonrisa como diciendo, te apoyamos, Arturo. Te apoyamos. Bien, bien, seguí, vos podés. Gracias, son unas ídolas. Bien, entonces, la idea de repente es dos bloques de la clase particulares. Uno, la teoría. ¿Dónde pongo la teoría? La teoría la puedo poner al principio, al final o intercalada. Si es al principio, generalmente es para que la persona no se sienta perdida en la consigna que uno dé. Entonces, hay consignas que por ahí con los ojitos cerrados a algunas personas no les cierran del todo. Entonces yo al principio voy a indicar una serie de cosas que van a ayudar a que la persona lo interprete a eso, que voy a decir después. Otras veces tiene que ver con el sentido de algo, que yo necesito que el alumno me apoye con algo, ¿no? Y yo necesito explicar la técnica. Cuando lo hago al final es para poder mostrar qué sentido tenía lo que hicimos. Es decir, ¿vieron que hicimos esto acá y esto acá? Bueno, lo hicimos para tal cosa. Y después hay otro segmento que sería el de devolución. Y es sumamente importante porque, decimos devolución porque el alumno te devuelve registros, preguntas, sensaciones que ha tenido, y es muy importante porque a partir de ahí vos podés armar mejor la clase que sigue. ¿Qué cosas deberías descubrir ahí? Ya sea que vos las mires en clase o te las diga el alumno. Primero, formar un código, que el vocabulario fuera en común.
Levante la mano quien entiende cuando yo digo si hoy están tamásicas o rayásicas ustedes. Bárbaro. Necesitan saber eso. ¿Se entiende? Necesitan saber eso. Entonces, durante la teoría van a intentar que el alumno pueda acordar un vocabulario con ustedes. Entonces, describimos, bueno, esto es tamas, esto es rayas, esto es sattva, y en la devolución vemos si se comprendió. En la parte de fundamento ustedes tienen que es diferente tamas que bajo nivel de energía y rayas que alto nivel de energía. Fíjense que yo estoy haciendo ahora con ustedes lo que les propongo que hagan con sus alumnos. Entonces, en este momento yo pregunto, ¿distinguen bien entre rayas y alto nivel o tamas y bajo nivel? Y cuando digo distinguen es intelectualmente, es decir, el concepto a qué se refiere. ¿Podemos levantar la mano si lo entendemos? Bárbaro, bien. Después hay todo un desarrollo en distinguirlo vivencialmente, porque hay veces donde uno no lo distingue del todo vivencialmente. Por ejemplo, es posible que una se sienta cansada al mediodía y se sienta cansada a la noche. Y te sentís cansada en un momento y haces una relajación o te bañas y te recuperas. Y resulta que no era cansada del todo. Era tensa, con energía que no fluía. Entonces era más un tamas, pero no era bajo nivel de energía. O decir, mirá qué energía que tiene este, qué bárbaro. Y el otro es un pasado de vuelta total, ¿no? Y no es que tiene tanta energía, sino que está muy loco, ¿no? Entonces, si mirá la energía que tiene, qué bárbaro, ¿viste? Y a lo mejor el otro está desinflado, pero está pasado de vueltas, ¿no? Entonces, habría un código que definir con el alumno. Y ese código se va a hacer a través de la teoría, pero se va a evaluar en la devolución. Entonces, tamas, rayas, sattva. Después hay que evaluar si vivencialmente lo ha captado, ¿no? Vamos a ver que hay personas que se duermen, roncan a lo chochan, roncan un montón y decís después, alguien se descubrió que había perdido la atención, ¿no? Alguien se descubrió distraído y el que se durmió, no. Estuve conectado con el rayo violeta y los chakras y cómo es. Y el negro se roncó todo. Y él no sabe. Entonces hay todo un lío en la comunicación. Porque está quien no entiende, quien no se da cuenta, es decir, entiende pero no lo registró, y quien no lo puede decir. Ahí hay que tratar de ayudar al alumno. Quien no entiende, se le explica. Y la explicación va a venir combinada entre teoría y registros que se den en la práctica. ¿Entienden esto? El que no entiende, se le explica. ¿Cómo se le explica? Y con teoría, pero también con práctica. Por ejemplo, si hablamos de relajación, para que me entienda qué es relajación, le voy a dictar una técnica de tensión y distensión, para que él entienda qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo con distensión, ¿no? Entonces, si no entiende, le explico, ¿no? Ahí. Después está quien no sabe, ¿no? Y también vamos a ir ayudando. ¿Qué es que no sabe? Que no se da cuenta que se pierde. Entonces yo a veces en alguna clase digo,
Bien, a ver, respiramos conscientemente, sé que todos están ahí atendiendo en ese momento y digo, bien, vamos a atender a la respiración. Ese será nuestro soporte de la atención hasta que se indique lo contrario. Y lo repito, ese será nuestro soporte de atención hasta que se indique lo contrario. Es decir, dejaremos de tener como soporte de la atención la respiración o cualquier otra cosa, hasta que la instructora diga, dejamos de atender a tal cosa. Levantamos la mano, si de repente, a ellos, no le estoy diciendo a ustedes, levantamos la manito derecha, si hemos entendido la consigna, y yo miro, porque quiero saber si no se me perdió ninguno. Entonces, bueno, hacen la respiración ahí, los dejo 5 minutitos en silencio. Entonces después empiezo, bien, vamos a empezar a mover el cuerpo, nos despabilamos, nos sentamos, abrimos los ojitos, y cuando están sentados le digo, bueno, dejamos de atender a la respiración, ¿no? Ya en ese entonces la mitad se había olvidado de acá la China. No sabe ni dónde quedó eso, ¿no? La idea es hacerlo descubrir, como una vez que me contaban de un señor que se emborrachaba mucho en el campo y que una vez llegó a un lugar caminando, ¿no? Y dice, pero si yo salí en la moto, ¿no? Y llegó a pata, ¿no? Y se preguntaba, pero si yo salí en la moto, ¿dónde dejé la moto? Decía, ¿no? Bueno, de la misma manera es, si yo estaba atendiendo, ¿dónde dejé de atender, no? Entonces que la persona registre que ha dejado de atender. Porque uno no puede ser consciente de la inconsciencia. Puede estar al tanto de su inconsciencia. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo estar al tanto de que tengo una familia bella y un trabajo que me guste. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser si yo soy consciente? Así, ¿no? Tan deprimidos, tan tristes. ¿Cómo puede ser si yo soy consciente de que tengo una familia linda, de que tengo salud, que trabajo en lo que me gusta? ¿Cómo puede ser que todavía esté deprimido? No sos consciente. Sabes, son dos cosas distintas. Yo cuando miro el cartel que tengo atrás, lo miro. Cuando me doy vuelta para acá, sé que está ahí atrás, pero no lo estoy viendo. Son dos cosas distintas. Una es conocimiento y la otra es conciencia. Conciencia es percepción. Es lo mismo que la persona que te dice, sí, yo soy agradecida con la vida. No, estar agradecido con la vida es estar contento. No es a conciencia, como se le dice en un trabajo intelectual, valorar que uno tiene cosas buenas, ¿no? Entonces, no se puede ser consciente de la inconsciencia, porque en el momento que somos inconscientes, somos inconscientes. Lo único que se puede estar al tanto de que uno se fue a la mierda, pero en el momento de que uno se da cuenta que se fue a la mierda, ya no se fue a la mierda, o sea, ya volvió, ¿no? Entonces, es importante que sepa. Entonces, estamos hablando de la etapa de devolución, para aquel que entre un poquito más tarde, estamos hablando de que en los distintos bloques de la clase va a haber uno que es devolución. Y es muy importante para poder entender qué proceso está viviendo el alumno para saber qué procedimiento tengo que hacer, ¿no? Proceso sería una serie de etapas o estados por las que pasa el alumno. Situaciones. El procedimiento sería una serie de estrategias que yo pongo en acción. Entonces, yo tengo que saber qué proceso para saber qué estrategia. Tengo que saber si mi alumno se fue, se perdió. Es muy interesante observarlo en la postura, la respiración. Hay una respiración del alumno cuando se pierde y una respiración cuando está consciente.
Quien es más o menos experimentado se da cuenta aun cuando no conozca a la persona. Pero si no, te tenés que fijar en esa persona en particular. Generalmente cuando la cabeza se inclina para el lado, así se piró, ¿no? El tema de estar simétrico es muy raro, ¿no? Que esté simétrico a la persona, sí se ha perdido. Generalmente cuando se pierde, adopta su posición espontánea. Entonces decimos, la persona puede que no entienda, que no sepa o que no se anime a decir. Ahora bien, vamos con el no se anime a decir. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo ayudo al que no se anime a decir? Primero que todo, es importante que las consignas sean concretas y simples. Porque uno de los problemas para hablar que tiene la persona es que no sabe si entendió. Y vos tampoco sabes si entendió. Entonces, es muy importante poder decir, bueno, vamos a evaluar un poco el tamas o el rayas. ¿Quién a nivel físico sintió inquietud? ¿Quién sintió inquietud, no? ¿Quién sintió dificultad para quedarse quieto en la primera postura? ¿Quién no le dio placer quedarse en la primera postura? Yo, bárbaro, qué bien. Ese bárbaro, ese qué bien, va a ayudar a que la persona no tenga vergüenza de decir que estuvo inquieto. Lo que nos regala Juan, ¿sí? Este aporte de Juan nos hace claro y lo universalizas. En Mindfulness le llamamos una humanidad compartida. Humanidad compartida es el poder aceptar nuestras características humanas. Es saber que vos sos parte de la raza humana y por lo tanto, por ejemplo, te ves un gran nivel de fragilidad. Soy humano. Entonces, es muy importante en ese círculo que vos hablas, que van a hablar ahí, plantear, y hasta lo podés decir vos, ¿no? Yo hay veces que miento, ¿no? ¿Cómo es que miento? Que digo algo que aunque no me haya pasado esa clase a mí, pero abro yo. Yo mientras estaba respirando sentí un ruido de afuera y de repente me perdí por un ratito. ¿A algún otro le pasó? ¿No? Y ahí yo habilito a que no sea pecado el haberse perdido, ¿no? Entonces, que la consigna sea clara, ¿no? Bien clara, porque si además de que le está dando vergüenza, no entiende bien qué es lo que tiene que contestar, o lo que tiene que contestar es muy profundo, ¿no? O lo que tiene que contestar es muy expuesto. ¿Se fijaron en esas cosas? Sutil, profundo, expuesto. ¿Qué es sutil? Sutil es, les pregunto, supongan si yo les preguntara a ustedes, vamos a distinguir entre la diferencia de temperatura que hay entre la mano y el antebrazo. Pero no sé, boludo, la diferencia de temperatura cuando es muy difícil, muy sutil lo que estás pidiendo, ¿no? Muy profundo, de entrada decimos, a ver cuál es lo más importante en la vida de cada uno. Expuesto, decir, a ver, vamos a decir cantidad de relaciones sexuales por semana que tiene cada uno. A ver con la manito, así, el que no le alcance una mano, hace con las dos. ¿Cuánto cobra cada uno? ¿Cuánto cobra? A ver, me cuentan cuánto cobra cada uno. Bueno, hay cosas que a la persona le cuesta exponer. Entonces, en las primeras charlas, es muy importante que ustedes pregunten cosas concretas, simples, que no expongan a la persona,
y quizá no muy profundas, cuestiones orgánicas, y orgánicas que no necesariamente expongan a la persona porque sepamos que socialmente están condenadas. Y en esto de la condena vamos a hacer un aporte, vamos a tratar nosotras de generar un estatus, de generar una moda dentro de la sala. El ego generalmente trabaja por necesidad de reconocimiento y los valores de plaza. ¿Qué es esto? Que si yo de repente vivo en un barrio donde es importante, ¿viste?, agarrarse a trompadas con otro, es posible que yo me cotice en mi capacidad de agarrarme a trompadas con otro. Y si de repente en otro barrio eso es ser agresivo, y yo me cotice por no cagarme a trompadas con otro. Entonces, de alguna manera uno dentro de la sala arma un estatus nuevo, un estatus de poder ser frágil. Habilitas ahí adentro. Ahí adentro la persona que expresa y que logra expresar está pudiendo hacer su trabajo, ¿no? ¿A qué vamos ahí? Vamos a conocernos, vamos a descubrirnos. Entonces, que la persona se sienta habilitada a decir lo que descubrió porque también de repente es bueno en ese lugar, ¿no? Poder aceptar que se pone nervioso, aceptar que se pierde en el ejercicio, ¿no? Nosotros teníamos un profe en la escuela que ha muerto hace un par de años, que era un gran amigo, el profesor Daniel Valiente, y una vez en una clase un alumno dijo: yo me perdí, ¿viste? Me di cuenta que me perdí, ¿no? Suponete que se llama Juan el alumno. Y este desgraciado dice: ¿hay algún otro avanzado como Juan? ¿No? Entonces, de alguna manera valorizar la capacidad de ser más transparente, de poder ser frágil. Es un arma de doble filo también porque algunos egos lo utilizan para destacarse, ¿no? Entonces la persona levanta la mano y dice todo lo que sufre, todo lo boluda que es y todo, y cambió las reglas y está haciendo propaganda de eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuando uno trabaja en la devolución que sea muy concreto, muy simple, porque vas a tener unas personas que no hablan nada y la otra que no le podés sacar el micrófono porque estaba esperando la oportunidad para poder expresar. ¿Me siguen hasta acá? En los dos casos, en la persona que no se anima a hablar y en la persona que no le puede sacar el micrófono, que la consigna sea concreta y simple es fundamental. Porque la persona que no puede hablar le va a ser más fácil porque sabe qué decir y el contenido de lo que dice no lo expone. Y la persona que quiere agarrar el micrófono le va a quedar más claro cuando se fue a la mierda. Le va a quedar más claro cuando está hablando algo que no le preguntaron. Entonces es fundamental eso. Entonces la persona va a agarrar ahí y te dice: sí, porque yo opino, me interesaría saber qué sentís, ¿no? Y sí, porque vos viste que de repente, ¿no? Porque la gente es... sí, pero tu sensación, tamásica o rayásica. Cuando preguntamos a las personas, también está bueno que la persona pueda expresar en presente todo. Eso tiene que ver con la práctica de meditación. ¿Cómo es esto? ¿Quién le gustó hoy, le decís vos, la parte de la música, ¿no? Y alguien te dice: a mí me encanta la música, ¿no? Bueno, poco a poco, y no siendo agresiva con nuestra alumna, sino muy amorosa, vamos a ir planteando que la expresión sea la respuesta de si te gustó hoy o no te gustó. ¿Por qué?
Porque la idea es que en meditación nosotros nos estamos tratando de conectar con la conciencia y no con el dato. El me gusta la música es me gusta siempre. Le gusta a mi ego. ¿Mm? Eso es más sutil de lo que uno podría creer. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a decir, a mí me gusta la música, porque me gusta el oído mío, ¿viste? El oído. Entonces yo en la radio pongo música. No pongo cuando conversan, pongo música, porque a mí el oído es muy sensible, yo soy. Pero contame si vas pasando la emisora, hasta que encontrás la música que conoces. ¿Pero qué tiene que ver? No escuchás, recordás. Escuchar sonido, escuchar música, es escuchar sonido, escuchar música. No sé qué tan ochentosas serán algunas de ustedes, ¿no? Yo soy un poco ochentoso, ¿no? Entonces vos vas buscando, ¡ay, Airsupply! Bien, y te enganchas con Airsupply ahí. Eso más que una percepción es un recuerdo, boluda. Es un símbolo, tiene cantidad de cosas ahí. Entonces, vos fíjate la expresión esta, ¿no? Es muy común, pero es brava. Música de mi época. ¿Cuál es tu época, boluda? La época de Colón es el 1492. Allá, o sea que ya te cagaste muriendo. Mi época, ¿viste? Mi época es ahora porque estoy vivo. Entonces uno le llama la época de uno a determinado estado mental en el cual se grabaron cosas y quedaste ahí, ¿no? Quedó como atrapado en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno va buscando en la radio, y mírenme porque estoy tratando de no hacer así, uno va buscando en la radio, el botón ese ya no existe, ¿no? Entonces, uno va buscando en la radio y escucha ahí. Entonces ahí la persona en sí está renovando determinados registros. No hay una escucha con la mente abierta. No les digo que esté mal hacerlo, no está mal, pero está lejos de ser meditativo eso, ¿no? Es recurrir a un estímulo por algo que el estímulo ese me brinda siempre. Entonces, en el vocabulario la idea es, ¿hoy te gustó? ¿Sí? Es más, algunas personas, qué raro, porque yo disfruté mucho y es raro porque a mí no me gusta esta música. Bárbaro, de 10, bárbaro, y está bueno que sea raro, ¿no? Ojalá te pasen más cosas así en la vida, ¿no? Estamos tratando de romper una mecánica. Una es esa, no darle permanencia, ¿no? Acá nos hablan del baiano, la Cristina dice, ¿en qué fiesta no se escucha el baiano? Sí, te entiendo, Cristina. Ahí, bien. El baiano, si no estaba en una fiesta, le faltaba un toque especial. Bien, así como hay músicas que nos han quedado, y ahí es más fácil entenderlo, como algo muy negativo, con una sensación negativa, ¿no? Entonces uno escucha esa música y siente la carga negativa que tiene. Y qué lindo sería poderle sacar la carga, ¿no? A las cosas y escucharlas de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el vocabulario les planteo ahí, ¿no? Otra es que, así como no le doy permanencia, es decir, es hoy, también es bueno que la persona no utilice la palabra uno. Porque la palabra uno universaliza, está hablando del ser humano. Cuando yo digo, porque uno es muy jodido, no, vos sos jodido, no uno, ¿no? Uno. Una cosa es decir yo y otra cosa es decir uno. Uno representa a un grupo humano. Entonces la persona dice, porque cuando uno escucha música, se siente bien. Primero, cuando vos escuchás música, ¿te sentís bien? Sí, cuando yo eso dije. No dijimos eso, dijimos cuando uno.
Cuando yo. Y después al presente. Hoy escucho música. Una de las cosas que descubre Buda descubre 3 cosas de la realidad y las expresa de la siguiente manera. No las expresa de la siguiente manera, es una interpretación mía para poder explicar lo que él expresa. Una es la impermanencia de las cosas. Dicho más psicológicamente, descubre que el ser humano necesita que las cosas sean permanentes, más permanentes de lo que son, y cambian continuamente. La otra cosa que descubre es que las cosas no dan la satisfacción que el ser humano espera que den. Y la tercera es que el yo no es tan real ni concreto como el ser humano lo cree. Entonces, este vocabulario plantea el yo y el presente. Yo en este momento. ¿Me siguen, che? Estamos hablando entonces de la etapa de devolución y hablamos algunas características técnicas que podemos tener en cuenta en cuanto a la conversación con el alumno. Alumnos que pueden costarle hablar y alumnos que van a hablar como una máquina. La persona que le cuesta hablar puede no hablar porque no entendió, ¿sí? Porque no registró o porque se siente expuesta. Intentar entonces que sea bien concreto, bien simple, que no nos exponga, que sea más universal lo que preguntamos, para que la persona no se sienta expuesta. Y que ustedes entiendan que socialmente eso por lo menos no está cuestionado, porque por ejemplo hacer caca es universal, pero las personas no aceptamos que hacemos caca, o sea, no levantamos la mano cuando dicen quién hace caca, y así habría otras cosas que son como hacer caca. Mentir es como hacer caca, ¿se entiende? Agredir es como hacer caca. Entonces son cosas que le va a ser más difícil a la persona transmitir. Bien. Y pi, pero pi está más permitido. Pi es mucho más permitido que hacer pi es más permitido. Bárbaro, entonces ese vocabulario, ¿no? Con la persona que nos va a ir dando de registro, los energéticos. Y después los atencionales. Si la persona va entendiendo qué es atender y qué no es atender. Primero, qué es atender y qué no es atender. Es decir, cuando la persona te dice que se fue, de 10, ya entiende qué es atender. A diferencia de no atender. Es muy importante. Segundo, distinguir atender de pensar. Un despelote. Atender de pensar. Entonces, en esto es muy interesante el registro de que uno puede atender al pensamiento. ¿Por qué? Si yo puedo atender al pensamiento, atender no es pensar. Son dos cosas distintas. El pensamiento sería un soporte más de la atención. Otra es que esos despistes que uno hace, ese pire, cuando dejas de atender, que el alumno vaya testeando, que generalmente pasa cuando uno piensa. O sea, generalmente uno se perdió en el momento que te enganchó un pensamiento. O sea que a veces el pensamiento desaloja la percepción, ¿no? Ahí uno puede utilizar una serie de cosas prosaicas, vulgares del día, donde vos decís, ¿alguna vez te bañaste y no disfrutaste del baño por estar programando el día? ¿No? Entonces, eso es algo que nos pasa a todas en un momento, que vos te bañaste, es una cosa hermosa, y estuviste pensando en otra cosa y no registraste, ¿no? Fue mecánico. Entonces eso nos puede ayudar a tener ciertos registros. Entonces, registros de lo energético, registros de lo atencional.
poder conversar todas las cosas que van pasando mientras la persona trata de atender. Se me fue la mente a esto, se me fue la mente al otro. Entonces, bueno, hoy se me ocurría que recorriéramos esto porque me parece un segmento sumamente interesante. Vean si hay preguntas ahí, algo que se nos ocurra. Yo respiro un ratito, miro la horita. ¿Preguntas de esto o preguntas del curso? Como teniendo en cuenta que es la penúltima clase hoy, decir, bueno, que hay algo que yo necesite, si bien vamos a seguir conectados, por ahí esa imagen nos ayuda a recordar algo que quisiéramos preguntar. Bien. Bárbaro. Bueno, gente, hacemos una técnica cortita como para terminar. Hacemos algo que nos haga sentir bien y con eso vamos dando final a la clase. Protocolo de práctica: elige un momento, elige un lugar. ¿Qué sería este? ¿Qué sería este momento? Tercero, elige una postura. Cuarto, armonízate, relájate. Y hay un nexo interesante entre el 3 y el 4, que es que por ahí veo que algunos hacen con el cuello así, está muy bueno, ¿no? Porque es como un contacto entre el 3 y el 4, es decir, bien, la postura. Armonízate, ¿no? Recordamos en esta etapa la clasificación de las técnicas en meditación ahimsa. Las primeras son de armonización de la energía. Entonces, este cuarto paso, de alguna manera, representa esas técnicas. Y allí tenemos distintos recursos que, depende de la clase, vamos a ir utilizando. Estiramientos, movilizaciones, respiración, tensión y distensión. Entonces, un tipo de técnica que llamamos armonizadores de energía. Concentrémonos unos segundos en la respiración. Vamos a tomar como recurso hoy de la armonización la respiración. Vamos a probar de tomar el aire por la nariz y soltarlo por la boca algunas veces, como investigando. A medida que sea agradable hacerlo, vamos a proponer una respiración nasal, es decir, que el aire entre y salga a través de la nariz. Si no fuera cómodo, por alguna obstrucción nasal, respiramos por la boca. Pero si no,
Dejamos que el aire entre a través de la nariz. Sentimos la inhalación y la exhalación. Mientras inhalemos, vamos a tratar de contar pausadamente mientras inhalo. 1, 2, mentalmente, ¿no? 3, así. Y soltar el aire. 1, 2, 3. Distinguí si ese es el número en el conteo, si es el número agradable para vos. Proponerle al cuerpo una respiración apenas más lenta, pero nunca te fuerces, ¿no? El aire entra tranquilamente y tranquilamente sale. Última vez que hago el conteo, pero sigo atendiendo a la respiración. La respiración es el soporte de la atención. La idea es estar atenta a ella, como en el segundo tipo de técnicas que llamamos técnicas básicas de expansión de la conciencia. Si distingo en un momento que la atención se ha ido de la respiración, amorosamente vuelvo a colocarla en ella, sin juzgarme.
Estas técnicas tienen el sentido de desarrollar la presencia, la atención, el estar presentes, sintiendo. Vamos a ampliar el soporte de la atención hacia todas las sensaciones corporales. Estar presente, las técnicas básicas de expansión de la conciencia pueden ser focalizadas, como recién focalizábamos en la respiración, o pueden ampliar el ámbito de percepción. Ahora estamos buscando sentir el cuerpo, incluida la respiración en él. Vamos a ampliar más tratando de también estar presente en los sonidos que haya ahí en la habitación, en el lugar en que estás. También estarán incluidos los pensamientos que crucen, el sueño que tengo o el bostezo que me viene. Estarán incluidos y aceptados. Vamos a comenzar a respirar con más profundidad, buscando activar el cuerpo, movernos, desperezarnos. Bien, es muy interesante cuando uno está haciendo meditación, está buscando atender, está buscando estar presente. A ver si me entienden esta última cosita, miren. Uno está buscando estar presente, es solo eso, ¿eh? Nada más que hay una magia y hay algo enorme que pasa si uno logra estar presente. Pero está buscando solo eso. Como cuesta estar presente porque la mente se va, el pensamiento te lleva y todo, hacemos algo que se llama concentración, es focalizar la atención. Entonces, resulta que vos empezás a focalizar la atención, estás con una consigna, recordar el objetivo y la consigna son dos cosas diferentes. El objetivo que uno tiene es desarrollar la conciencia. Y la consigna es atender a la respiración. Entonces uno está atendiendo a la respiración y te vienen bostezos. Por ejemplo, ¿no? Te pica algo. Entonces uno dice, hoy no puedo atender a la respiración porque me vienen bostezos. Y hace, suponete vos, lo voy a teatralizar, atiendo a la respiración. Lo exagero, ¿no? Ese gesto, lo que yo estoy queriendo mostrar con el gesto, es que uno dice, ay, dejo de atender un rato bostezo y vuelvo a atender. No, atiendo al bostezo, porque como lo que estoy haciendo es tratar de atender nada más, atiendo al bostezo. ¿Me explico?
Atiendo el bostezo y listo. Es hasta interesante cuando ustedes no estén en cámara, porque a lo mejor en cámara les es fuerte, que no se tapen la boca cuando están meditando, cuando bostezan. ¿No? Que no se tapen la boca, que eviten el acto social de taparse la boca y que bostecen. Después me mandan la filmación para que yo los vea. Pero en ese momento es bostezar, ¿no? Y dejar que fluya todo, ¿no? Entonces es importante eso. Es como si vos estuvieras con una maestra, viste, grosa, ¿no? Que sabe todo y te dice, ¿qué está pasando? Ahora te vas a fijar vos en qué está pasando. A ver, ¿qué está pasando? Nada. ¿Qué está pasando? Te dice. Vos deberías contestarle, hay alguien que me está preguntando qué está pasando. ¿Se entiende? Y si te vas más adentro, te decís, mi mente se pregunta qué mierda quiere que le conteste. Y describir todo lo que está pasando, ¿no? Entonces te dice, ¿ves que sos una pelotuda? ¿No? Te dice tu maestra, ¿ves que sos una pelotuda? Y vos le deberías de decir, ahora una persona me está diciendo que soy una pelotuda. Y me estoy sintiendo mal cuando me dice que soy una pelotuda. Entonces es como que lo único que uno trata es estar presente en todo lo que está sucediendo, ¿no? Ahí. Entonces, ahí cada cosa que va sucediendo uno la va atendiendo, ¿no? Sin entender que algo nos saca de la consigna, porque la consigna en sí está dedicada a atender. Bueno, gente, yo les voy a mandar una consigna para la clase que viene, se las digo rápido acá, que es hacer preguntas. Preguntas sobre meditación. Si alguien las tiene listas antes del miércoles, me las envía. Mientras más genuina sea la pregunta, mejor. ¿Qué es genuina? No genuina sería, bueno, tengo que hacer preguntas, intelectualmente lo esfuerzo y las armo. No es que tenga una duda y de la duda sale la pregunta, sino que armo la pregunta en torno a un conocimiento. Si es más genuina que eso, sería una duda. Una situación que yo puedo hacer para que se me vengan las dudas es imaginarte que ya tenés tu grupo de alumnos, cerrar los ojos, respirar y decir, a ver, ¿qué no me gustaría que me pregunten hoy? ¿No? Entonces, y se te van a generar algunas preguntas por ahí sobre meditación. Entonces, la clase que viene la vamos a hacer en torno a preguntas. Si no hay preguntas, ya veré cómo me arreglo para hacer la última clase. Pero la idea sería esa. Entonces yo por el grupo también les voy a mandar esta consigna, digamos, ¿no? Que el miércoles que viene la clase sería en torno a preguntas. Bueno, che, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Que anden bárbaro. Chaucito. Gracias, Arturo. No, gracias, profe. Gracias.